El oscuro mundo de la cárcel no es lugar para un niño, y sin embargo, todos los días se envía allí a niños pequeños. Pues bien, prepárese para un viaje escalofriante que le dejará sin palabras mientras desvelamos las cosas más inquietantes que ocurren en las cárceles infantiles. Prepárese para una montaña rusa de emociones mientras revelamos las oscuras realidades a las que se enfrentan los jóvenes detenidos en estas instituciones. Pero recuerde, cada palabra que escuche está basada en hechos reales y experiencias compartidas por quienes las han vivido. Agresión sexual. Ya sea para un adulto o para un menor, las cárceles nunca son un lugar seguro para los niños. Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, las cárceles de menores no siempre se ocupan de la reforma de sus reclusos, sino que entre bastidores ocurren varias cosas inquietantes. Uno de esos asuntos profundamente perturbadores que viene asolando nuestro sistema de justicia juvenil es la agresión sexual en las cárceles de menores. En los últimos años, ha habido informes alarmantes de incidentes de agresión sexual dentro de estas instalaciones, donde los jóvenes deberían estar recibiendo orientación y apoyo para su rehabilitación. El caso de Tyrell Johnson, exfuncionario de prisiones de menores de Warner Robins, es un duro recordatorio de la vulnerabilidad de estos jóvenes y de la urgente necesidad de reformas integrales. Un exfuncionario de correccionales de menores del condado de Bibb, acusado de agredir a un joven detenido, según el Departamento de Justicia Juvenil. Dicen que Tyrell DeJohn Johnson, de 32 años, de Warner Robins, fue arrestado hoy. Tyrell Johnson fue arrestado por agresión sexual después de que el Departamento de Justicia Juvenil, DJJ, iniciara una investigación interna sobre las denuncias de que Johnson había mantenido contactos inapropiados con un menor en el campus de desarrollo juvenil de Macon. Los detalles que surgieron de esta investigación son poco menos que espeluznantes. El Macon Youth Development Campus, que debería haber sido un refugio seguro para jóvenes con problemas, se convirtió en el telón de fondo de un suceso inquietante. Tyrell Johnson, un agente de 28 años, al que se había confiado la responsabilidad de guiar y rehabilitar a estos jóvenes, se enfrenta ahora a graves cargos. Ha sido acusado de un cargo de agresión sexual por parte de personas con autoridad para supervisar y un cargo de violación del juramento del cargo. Aunque el caso de Tyrell Johnson es escandaloso en sí mismo, no es más que una pieza de un rompecabezas mucho mayor. En otro caso, Edward Edmond, también conocido como Mr. Ed, era una figura de confianza dentro del centro de detención de menores. A sus 41 años, llevaba varios años trabajando en el centro y era responsable de la supervisión y el bienestar de los jóvenes reclusos a su cargo. Sin embargo, tras esa fachada de autoridad y confianza, acechaba un oscuro secreto. La víctima, cuya identidad permanece confidencial, se encontró bajo la custodia del centro de detención de menores, esperando una oportunidad de redención y un nuevo comienzo. En lugar de ello, se convirtió en el blanco de las acciones depredadoras de Edmond. En esta última denuncia, el funcionario de prisiones, Edward Edmond, supuestamente, le dijo a la víctima que no los atraparían, porque sabía dónde había puntos ciegos, en las cámaras de vigilancia de la cárcel de menores. La policía localizó a Edward, de 41 años, conocido como Mr. Ed, después de que la víctima dijera que se quedó embarazada mientras estaba detenida y lo identificaron como el padre. Los abusos tuvieron lugar en el centro de detención de menores, donde se suponía que la víctima debía ser protegida y rehabilitada. En lugar de ello, sufrió un trauma inimaginable a manos de la misma persona encargada de cuidarla. La víctima, que más tarde descubrió que estaba embarazada, se presentó valientemente e identificó a Edmond como el padre. Las pruebas reunidas durante la investigación corroboraron sus afirmaciones, lo que condujo a la presentación de cargos contra él. En 2017, un funcionario de un centro de menores de la Calle Broad de Hartford, Marquis Márquez, de 40 años, fue acusado de agresión sexual después de que la madre de una reclusa de Cicieri tomara la desgarradora decisión de denunciar la supuesta relación de su hija con el funcionario. La llamada de la preocupada madre puso en marcha una cadena de acontecimientos que sacaría a la luz una espeluznante realidad dentro del centro. Comenzó la investigación sobre la presunta agresión sexual, con agentes de las fuerzas del orden decididos a descubrir la verdad. A medida que se desarrollaba la investigación, surgió un reguero de pruebas que arrojaron luz sobre la inquietante naturaleza de la relación entre el funcionario y la joven reclusa. Se descubrieron mensajes de Instagram entre la chica y el agente, que revelaban sus conversaciones sobre cómo evitar las cámaras del centro. Para dar más validez a las afirmaciones de la chica, su amiga dio un valiente paso al frente,
confirmando que había presenciado el encuentro entre el funcionario y la chica durante un permiso. Los compañeros de trabajo del agente acusado también aportaron datos cruciales, revelando que pasaba demasiado tiempo con la joven reclusa. Hubo casos en los que se colocó deliberadamente fuera de la vista de la videovigilancia, lo que levantó sospechas sobre sus intenciones y acciones. A lo largo de la investigación, el testimonio de la chica desempeñó un papel fundamental para desentrañar la verdad. Admitió haber mantenido una comunicación explícita con el agente, confesando haberle enviado fotos suyas desnuda. Inquietantemente, reveló que el agente le correspondía enviándole también fotos explícitas. Inicialmente, el agente negó con vehemencia cualquier contacto inapropiado con la chica. Sin embargo, a medida que se acumulaban las pruebas en su contra, acabó confesando que había enviado fotos de desnudos y mantenido una comunicación sexual con la joven reclusa. En un giro sorprendente, afirmó que la chica había iniciado el sexo oral con él, tratando de culpar a la propia víctima. A pesar de su admisión, el agente expresó remordimiento por sus actos y declaró que pediría disculpas a la chica si se le daba la oportunidad. Pero las disculpas no pueden borrar el trauma y la violación sufridos por la joven víctima. Según un estudio realizado por la Oficina de Estadísticas de Justicia, se estima que el 10% de los jóvenes internados en centros de menores declararon haber sufrido victimización sexual. Esto significa que de los miles de jóvenes que se encuentran entre rejas, una parte significativa sufre los horrores de la agresión sexual. Los centros de detención de menores están concebidos como lugares de rehabilitación y apoyo para los jóvenes que se encuentran en el lado equivocado de la ley. Estas instalaciones están diseñadas para proporcionar un entorno seguro donde los menores puedan recibir educación, asesoramiento y orientación para ayudarles a reintegrarse en la sociedad. Sin embargo, tras los muros de estas instituciones se esconde, a menudo, una realidad oscura y profundamente preocupante. Los delincuentes juveniles, ya de por sí vulnerables debido a su edad y circunstancias, se convierten en víctimas de agresiones sexuales a manos de quienes se supone que deben protegerlos. Las mismas personas encargadas de su cuidado y rehabilitación son las que perpetran estos actos atroces. Es una traición a la confianza que deja cicatrices duraderas en la vida de estos jóvenes. Los expertos en la materia han identificado varios factores que contribuyen a la prevalencia de las agresiones sexuales en estas instituciones. La formación inadecuada del personal, la falta de protocolos adecuados y una cultura de silencio y miedo contribuyen a perpetuar este ciclo de abusos. La dinámica de poder dentro de los centros de detención de menores también crea un entorno en el que pueden producirse agresiones sexuales. Los funcionarios de prisiones, que tienen autoridad sobre los reclusos, pueden abusar de su posición para explotar y victimizar a las mismas personas a las que deben guiar y apoyar. Este abuso de poder es una grave violación de los derechos humanos y un fracaso del sistema de justicia a la hora de proteger a sus miembros más vulnerables. Las consecuencias de las agresiones sexuales en las prisiones juveniles son de gran alcance. El trauma físico y emocional que sufren las víctimas puede tener efectos duraderos en su salud mental y su bienestar general. Puede dificultar su capacidad para confiar en los demás y obstaculizar sus posibilidades de reinsertarse con éxito en la sociedad. El impacto de estos delitos se extiende más allá de las víctimas individuales, afectando a todo el sistema de justicia juvenil. Los procedimientos judiciales contra los autores de agresiones sexuales en prisiones juveniles son complejos y difíciles. Las víctimas a menudo se enfrentan a importantes barreras para denunciar, por miedo a represalias o a que no se les crea. Sin embargo, cuando los supervivientes se atreven a hablar, es crucial que sus voces sean escuchadas y que se haga justicia. Disturbios. Otro hecho inquietante que abunda en las prisiones de menores son los constantes disturbios y la violencia que estallan tras las cuatro paredes de estos centros. Por ejemplo, hubo un caso concreto que conmocionó a toda la comunidad: el violento incidente que estalló en el centro juvenil Bridge City. En el corazón del centro, 4 delincuentes juveniles, Melvin Cloud y Trajon Simmons, ambos de 17 años, junto con 2 jóvenes de 15, urdieron un audaz plan para escapar de sus dormitorios. Impulsados por el deseo de libertad y el desprecio a la autoridad, emprendieron un camino temerario que tendría consecuencias nefastas. Cloud y uno de los delincuentes de 15 años se acercaron al mostrador del personal con determinación. Oculto dentro de un calcetín blanco había un objeto duro que utilizaron para lanzar un ataque despiadado contra un funcionario de prisiones desprevenido, golpeándole repetidamente con el calcetín.
En medio del caos, los menores se apoderaron de la radio del departamento del funcionario y de las llaves de las instalaciones y emprendieron una alocada carrera hacia la puerta trasera del dormitorio, abriéndola con sensación de triunfo. Simmons y otro menor, presos del frenesí del momento, también escaparon del dormitorio. El centro se sumió en un estado de pánico y confusión al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Mientras tanto, otro funcionario de prisiones, impulsado por el sentido del deber y el deseo de restablecer el orden, intentó recuperar las llaves y la radio robadas. Pero Cloud, alimentado por una rabia peligrosa, dirigió su atención hacia ella. De un solo golpe en la cabeza, la golpeó con tal fuerza que cayó al suelo, inconsciente e indefensa. Los 4 jóvenes, que habían disfrutado fugazmente de la libertad, regresaron al lugar del crimen. Pero el daño ya estaba hecho, y las consecuencias de sus actos repercutirían en todo el centro. Una fuente cercana a la situación reveló que los 2 funcionarios de prisiones implicados en el incidente sufrieron heridas graves. Uno de ellos, en particular, se llevó la peor parte de la violencia, sufriendo una grave lesión en la cabeza que le dejaría secuelas duraderas. El saldo de este inquietante suceso no fue solo físico, sino también psicológico, ya que el personal tuvo que lidiar con las secuelas de un acto tan violento y descarado. El incidente del centro juvenil Bridge City fue impactante, pero no era la primera vez que el centro juvenil aparecía en las noticias por actos violentos. 4 jóvenes que se escaparon del Bridge City Center for Youth ahora vuelven a estar detenidos, mientras que otros 2 siguen huyendo. Ahora 3 personas, un oficial y 2 internos, se están recuperando. Esta mañana después de estalló un motín en el centro de Bridge City para la juventud. Evidentemente, los motines no son ajenos solo a las cárceles de adultos. Chavales de entre 14 y 18 años protagonizan estos actos violentos que dejan una estela inquietante sobre la supuesta reforma que ofrecen estas cárceles de menores. En 2019, 13 funcionarios de prisiones juveniles fueron hospitalizados tras ser atacados por sus internos adolescentes. Feltham Young Offenders Institution, también conocido como Feltham YOI, un centro dividido en 2 partes, Feltham A y Feltham B, alberga a jóvenes delincuentes de entre 15 y 21 años. Es un lugar al que se envía a jóvenes con problemas para que se rehabiliten y aprendan de sus errores. Sin embargo, como pronto descubriremos, la realidad entre estos muros puede distar mucho del propósito previsto. Los funcionarios de prisiones del YOI de Feltham se enfrentan a una cohorte difícil de jóvenes, muchos de ellos implicados en delitos con arma blanca en Londres. Estos chicos violentos, como se les suele llamar, suponen un reto constante para el personal. No se dejan disuadir fácilmente por los confines de una institución para delincuentes juveniles. Por el contrario, su agresividad y propensión a la violencia siguen manifestándose. Las entrevistas con los funcionarios de prisiones revelan las terribles experiencias que viven a diario. Relatan casos en los que estos jóvenes delincuentes se acercaban a ellos y les lanzaban ataques repentinos y brutales. Puñetazos en la cara, intentos de inmovilización, respondidos con mordiscos despiadados. La violencia no tiene límites. En el ataque de 2019, 19 funcionarios de prisiones resultaron heridos después de que una docena de jóvenes reclusos de entre 15 y 17 años lanzaran un ataque no provocado contra los funcionarios. Las lesiones iban desde narices rotas, mordeduras, hematomas, fracturas y cortes, todos sufridos por el ataque que duró todo el fin de semana. Afortunadamente, los agentes heridos que tuvieron que ser hospitalizados han sido dados de alta. Sin embargo, las cicatrices físicas y emocionales que llevan son un duro recordatorio de los peligros a los que se enfrentan dentro de los muros del YOI de Feltham. En otro suceso inquietante, en 2019 estalló un motín en el centro de detención juvenil Frank Baxter, que convirtió la prisión en un campo de batalla de caos y violencia. Cuando el sol comenzaba a ponerse en la costa central de Nueva Gales del Sur, las tensiones dentro del centro llegaron a un punto de ebullición. Los detenidos, alimentados por la ira y la frustración, tomaron el asunto en sus propias manos. Armados con motosierras y herramientas de jardinería robadas, asaltaron el tejado del centro, convirtiéndolo en una fortaleza de rebeldía. Dentro, el ambiente estaba cargado de miedo e incertidumbre. Guardias como Erin, cuyo nombre real se modificó por motivos de privacidad, y John, se vieron atrapados en medio del fuego cruzado y sus vidas pendían de un hilo. Erin, una guardia entregada a su trabajo que había visto su buena dosis de violencia, nunca podría haber imaginado los horrores que le esperaban aquel terrible día. Los gases lacrimógenos llenaban el aire, ahogando los sentidos tanto de los detenidos como de los guardias.
Erin, atrapada en medio del caos, luchaba por respirar mientras trataba desesperadamente de mantener el orden. Pero la violencia aumentó rápidamente y los detenidos se enfrentaron entre sí y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Según Erin, los muchachos que protagonizaron el acto violento tenían entre 11 y 16 años y ni siquiera parecían tarados mientras llevaban a cabo los brutales ataques. En sus palabras, me sorprende bastante el nivel de violencia que tuvieron conmigo cuando he trabajado con ellos durante tanto tiempo y prácticamente manteníamos buenas relaciones. Te matarían si pudieran. Las consecuencias de los disturbios fueron devastadoras. 7 adolescentes sufrieron heridas graves. Sus cuerpos presentaban marcas de puñaladas y miembros rotos. Las autoridades revelaron que el motín iba dirigido específicamente contra los delincuentes sexuales del complejo, lo que pone aún más de relieve los problemas profundamente arraigados que afectan a esta institución. Una vez más, los espeluznantes sucesos de Frank Baxter no son incidentes aislados. Cárceles de menores de todo el mundo se enfrentan a problemas similares, perpetuando un ciclo de violencia y desesperación. Era una noche de sábado, como cualquier otra, en el Centro de Justicia Juvenil de Malmesbury, hasta que estalló el caos entre sus muros en 2016. Un grupo de aproximadamente 12 jóvenes delincuentes, alimentados por la agresividad y el desafío, desataron una ola de destrucción en la unidad Deakin. El incidente, que comenzó sobre las 19:00 horas, se descontroló rápidamente, dejando al personal y a las autoridades luchando por recuperar el orden. Durante casi 3 angustiosas horas, el equipo de respuesta de emergencia de seguridad de la justicia juvenil luchó por restablecer la calma y controlar la situación. Los delincuentes, llevados por su ira, arrancaron bancos de sus instalaciones, transformándolos en armas improvisadas, armados con patas de metal arrancadas de los mismos muebles que una vez les proporcionaron un lugar donde sentarse. Se burlaron de los guardias, deleitándose en su rebelión. Milagrosamente, en medio del caos y la destrucción, ni el personal ni los menores resultaron heridos. La situación, aunque tensa y volátil, se resolvió finalmente a las 21:50 horas. Sin embargo, no se puede negar que las cicatrices dejadas por estos disturbios son un inquietante recordatorio de la violencia que asola nuestro sistema penitenciario juvenil. Los motines y la violencia que los acompaña en las cárceles de menores son una tendencia bastante preocupante que ha ido en aumento. Un factor clave es el hacinamiento y la falta de personal que asolan muchas prisiones de menores. Con recursos y personal limitados, resulta cada vez más difícil mantener el orden y garantizar la seguridad tanto del personal como de los reclusos. Además, la falta de programas de rehabilitación y servicios de apoyo adecuados agrava aún más el problema. Muchos jóvenes delincuentes entran en el sistema con un historial de traumas, abusos o abandono, que puede manifestarse en un comportamiento agresivo. Sin una intervención y asesoramiento adecuados, estos problemas subyacentes permanecen sin resolver, perpetuando un ciclo de violencia. La cultura de las prisiones juveniles también desempeña un papel importante en el fomento de la violencia. El entorno, a menudo caracterizado por una lucha de poder entre los reclusos y el personal, fomenta la hostilidad y la agresión. Las afiliaciones a bandas y las disputas territoriales avivan aún más la tensión, provocando frecuentes enfrentamientos y estallidos de violencia. Es crucial reconocer que el impacto de la violencia se extiende más allá de los muros de estas instituciones. El trauma experimentado tanto por el personal como por los reclusos puede tener efectos duraderos en su bienestar mental y emocional. Por esta razón, es crucial abogar por reformas sistémicas dentro del sistema de justicia juvenil, garantizando el cumplimiento de las normas de atención establecidas y aplicando prácticas de justicia restaurativa. De este modo, podremos avanzar hacia un sistema que rehabilite de verdad y ofrezca una segunda oportunidad a los jóvenes delincuentes. Suicidio. Es casi imposible hablar de algunas de las cosas más inquietantes que ocurren en las cárceles de menores sin hablar del alto índice de suicidios e intentos de suicidio que se da en las cárceles de menores. Un caso muy trágico es el de Joshua Keith Beasley. El periplo de Joshua comenzó a la tierna edad de 11 años, cuando fue encarcelado, supuestamente por su propio bien. El Estado creyó que era la mejor forma de abordar su problemático pasado, ya que había sido detenido por dar una patada a un agente de seguridad escolar. Pocos sabían que esta decisión desembocaría en una serie de acontecimientos desgarradores que acabarían cobrándose su vida. Joshua estuvo recluido en el Departamento de Justicia Juvenil de Texas, también conocido como TJD,
y durante todo el tiempo que pasó allí, su vida estuvo marcada por un patrón de autolesiones y riesgo de suicidio. Expresó repetidamente su deseo de acabar con su propia vida, un grito de ayuda que quedó sin respuesta. Joshua solía atarse ligaduras al cuello con camisas, ropa interior o sábanas rotas, desesperado por escapar del dolor y la desesperanza que le consumían. Según los registros del TJTD, llevó a cabo estos intentos de suicidio al menos 50 veces, y a veces varias veces, en solo una semana. Durante su estancia en el TJTD, Joshua fue acusado de golpear y escupir a un miembro del personal, y un juez dictaminó que cumpliera una condena adicional de 5 años, pero esta vez en la prisión de adultos de Texas. Su madre, Amnesty Freeland, había luchado mucho para evitar que su hijo fuera trasladado, pero finalmente fue trasladado a la cárcel estatal del condado de Travis del Departamento de Justicia Penal de Texas en septiembre de 2022. Lamentablemente, 6 meses después, se confirmó la muerte de Joshua en la unidad Wayne Scott del TDC. La causa de la muerte se consideró suicidio. El historial médico de Joshua pinta un panorama desolador de su estancia en la cárcel estatal del condado de Travis. Revelan una serie de oportunidades perdidas, donde los signos de su deterioro mental fueron pasados por alto o descartados. La madre de Joshua ha sido una firme defensora de la justicia y la reforma desde la trágica muerte de su hijo. Cree firmemente que el estado de Texas es responsable de la muerte de Joshua, afirmando que desatendieron sus necesidades de salud mental y lo sumieron aún más en la desesperación. No analizaron la situación en su conjunto. No intentaron arreglar la ruptura, solo lo destrozaron más, afirma. La historia de Joshua no es un incidente aislado. Arroja luz sobre un problema mucho mayor: el trato que reciben los jóvenes reclusos en el sistema de justicia penal y la falta de una atención de salud mental adecuada. El Departamento de Justicia Juvenil de Texas afirma que trabaja por la rehabilitación de los jóvenes y la seguridad de la comunidad, pero el caso de Joshua pone de manifiesto los fallos del sistema. Resulta chocante que los niños internados en centros de adultos tengan 36 veces más probabilidades de morir por suicidio que los internados en centros de menores. Esta alarmante estadística plantea serias dudas sobre la seguridad y el bienestar de los jóvenes en el sistema de justicia penal. Los abogados de oficio de Joshua y el juez que se ocupó de su caso creían que actuaban en su mejor interés, tomando decisiones que pensaban que conducirían a su rehabilitación. Pero el resultado fue trágico. La trágica historia de Joshua Keith Beasley Jr. es un crudo recordatorio de la preocupante incidencia del suicidio en las prisiones juveniles. Su paso por el Departamento de Justicia de Menores de Texas y su posterior traslado a un centro de adultos ponen de manifiesto los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en el sistema de justicia penal. En 2020, un adolescente alojado en el Centro de Detención Juvenil norte de la cárcel de Mecklenburg murió el sábado de un aparente suicidio. Según un nuevo comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte, la víctima tenía 16 años y era del condado de Rockingham, en la frontera entre Carolina del Norte y Virginia. En un comunicado de prensa, la oficina del sheriff del condado de Mecklenburg dijo: el menor fue encontrado sin respuesta en su celda aproximadamente a la 1:50 p.m. Después de que el personal médico del centro y los primeros intervinientes le practicaran la reanimación cardiopulmonar, el menor fue declarado fallecido aproximadamente a las 3:12 p.m. No había signos de juego sucio. En otro incidente inquietante, Marisela Chaires, una chica de 16 años con un pasado problemático, se encontró atrapada entre las paredes del Centro de Detención de Menores del Condado de Racine. Su vida estaba marcada por problemas de salud mental y el recuerdo de abusos sexuales. Pero en lugar de encontrar consuelo y apoyo en el sistema, los responsables de su bienestar le fallaron una y otra vez. El periplo de Marisela comenzó mucho antes de ingresar en el Centro de Detención Juvenil. Llevaba el peso de un pasado problemático, una carga que ningún niño debería soportar. Las cicatrices de sus experiencias eran profundas y la dejaban vulnerable y desesperadamente necesitada de ayuda. Sin embargo, el sistema hizo la vista gorda a sus gritos de ayuda. Los funcionarios del condado, los agentes de policía y el propio sistema judicial no le proporcionaron el apoyo y la atención que Marisela necesitaba tan desesperadamente. Las circunstancias que rodearon la vida de Marisela fueron una auténtica pesadilla. Se enfrentaba a una batalla constante con su salud mental, luchando por encontrar la estabilidad en un mundo que parecía decidido a destrozarla. Para colmo, había sufrido el inimaginable trauma de los abusos sexuales.
A pesar de sus valientes intentos de buscar ayuda y denunciar los abusos, sus súplicas cayeron en saco roto. Las autoridades restaron importancia a sus denuncias, tachando de insignificantes su dolor y su trauma. No reconocieron el profundo impacto que tales experiencias pueden tener en la vida de una persona joven. Dentro de las frías y estériles paredes de la prisión, los gritos de ayuda de Marisela se hicieron más fuertes. Necesitaba una atención de salud mental adecuada, comprensión y compasión. Pero en lugar de eso, se encontró con la negligencia y la indiferencia. El sistema que debía protegerla le falló a cada paso. Las trágicas circunstancias que rodearon la vida de Marisela y su estancia en el centro de detención juvenil revelaron un patrón de negligencia y desprecio por su bienestar. Los guardias de la cárcel, encargados de su seguridad, tardaron en vigilarla y no se ocuparon del riesgo de suicidio en su celda. Cuando finalmente lo hicieron, Marisela había acabado con su vida. A pesar de la devastadora pérdida de la vida de Marisela, las autoridades responsables de su cuidado no reconocieron los fallos revelados en los registros. Eludieron las preguntas sobre su cuidado, alegando cuestiones de privacidad y dejando sin respuesta preguntas cruciales. El departamento del sheriff del condado de Racine llevó a cabo su propia investigación sobre la muerte de Marisela, pero su informe dejó muchas preguntas cruciales sin respuesta. Una de las preguntas más acuciantes era por qué los guardias llegaron tarde a ver a Marisela, una cuestión que exigía responsabilidad y transparencia. En un intento de obtener más información, los funcionarios de Racine recurrieron a la ayuda de una empresa privada, Collaborative Safety, para que revisara el caso. Las pruebas ofrecieron una imagen escalofriante de un sistema que había fallado a Marisela a todos los niveles. La madre de Marisela, Cynthia Casillas, también compartió valientemente la historia de su hija, con la esperanza de evitar tragedias similares en el futuro. Puso de manifiesto los fallos del sistema y subrayó la urgente necesidad de mejorar el apoyo y los servicios a jóvenes, como Marisela. La historia de Marisela sirve para recordar la urgente necesidad de un cambio en el sistema de justicia juvenil. Pone de relieve la importancia de una atención de salud mental adecuada y de enfoques que tengan en cuenta los traumas para garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes vulnerables. Actividades relacionadas con las bandas. Por último, las actividades relacionadas con las bandas son otra podredumbre que ha corroído profundamente el sistema penitenciario juvenil. Utilizando el sistema penitenciario juvenil de Ohio como caso de estudio, se revela que muchas de las cárceles juveniles están gobernadas por bandas que perpetúan ataques brutales contra ellos mismos y contra los funcionarios de prisiones. Las bandas se han convertido en una fuerza omnipresente entre los muros de estas prisiones y sus raíces se remontan a décadas atrás. El auge de las actividades de las bandas en las cárceles juveniles de Ohio se remonta a la década de 1970, cuando empezaron a formarse los primeros grupos organizados. Con el paso de los años, su influencia y poder no han hecho más que crecer, convirtiendo estos centros penitenciarios en caldos de cultivo para la violencia y la actividad delictiva. El atractivo de pertenecer a una banda es tentador para muchos jóvenes reclusos. Ofrece protección, un sentimiento de identidad y un sistema de apoyo en un entorno hostil. Pero lo que empieza como una búsqueda de seguridad, pronto se convierte en una vida de delincuencia y violencia. Las bandas de las cárceles juveniles de Ohio funcionan con una estricta jerarquía, en la que la lealtad y la obediencia son primordiales. Cada banda tiene su propio conjunto de normas, códigos y rituales que los miembros deben cumplir. El incumplimiento de las mismas puede acarrear graves consecuencias, como daños físicos o incluso la muerte. Las bandas en prisión se identifican a menudo por sus tatuajes, señas y colores distintivos. Estos símbolos sirven como representación visual de su lealtad y se utilizan para intimidar a las bandas rivales. Los muros de la prisión se convierten en un lienzo para sus marcas territoriales, un recordatorio constante de las luchas de poder que tienen lugar en su interior. Nuevo e impactante vídeo de un centro de detención de menores de Ohio, vídeo de vigilancia, en parte acelerado, que muestra el momento en que una docena de jóvenes reclusos tomaron las instalaciones, destruyendo las cámaras de seguridad e incluso amenazando al personal con armas improvisadas. Este levantamiento es solo el último de una serie de incidentes violentos en ese centro. La violencia entre bandas es un hecho cotidiano en las cárceles juveniles de Ohio. Las rivalidades entre bandas pueden desembocar en brutales peleas que dejan a los reclusos heridos o incluso peor. Estos enfrentamientos pueden desencadenarse por algo tan trivial como una falta de respeto percibida o una disputa territorial.
Las consecuencias de estos conflictos se extienden más allá de los muros de la prisión, afectando a la seguridad tanto de los reclusos como del personal. La presencia de bandas en las prisiones juveniles de Ohio no solo supone una amenaza para los reclusos y el personal, sino que también obstaculiza el proceso de rehabilitación. La atención se desplaza de la reforma de los jóvenes delincuentes a la supervivencia, a las duras realidades de la vida de las bandas. A pesar de los esfuerzos por ofrecer programas educativos y formación profesional, la influencia de las bandas suele pesar más que cualquier iniciativa positiva. Los reclusos que quieren liberarse del ciclo de la violencia se enfrentan a inmensas dificultades, ya que abandonar una banda puede tener graves consecuencias. De ahí que el ciclo de violencia continúe sin final a la vista. Por ejemplo, Tahliq Jackson, conocido pandillero de 18 años, ha sido condenado a 30 años de prisión por agresión con agravantes a un funcionario de un centro de detención de menores. Miembro confeso de la banda Blood, Jackson se declaró culpable la semana pasada por el incidente de 2020, que dejó a la agente agredida temporalmente sin visión en el ojo derecho. También fue acusado de agresión con agravantes a un agente de seguridad pública, amenazas terroristas y 2 cargos de violación de la ley de bandas. Según un informe del fiscal Brad Rigby, Jackson había golpeado repetidamente a la agente en la cara y en la parte superior del cuerpo mientras repartía bocadillos en el centro de detención juvenil de Crisp, en Cordell. Rigby también declaró que, antes del ataque, Jackson había hecho un dibujo detallado de la agresión planeada, en el que aparecía la cabeza de la agente en una bolsa con su cuerpo decapitado en una esquina y la etiqueta Víctima 18, revelando los oscuros pensamientos que albergaba hacia la agente. La influencia de las bandas se extiende mucho más allá de los muros de la cárcel. Una vez en libertad, estos jóvenes suelen seguir implicados en actividades de bandas, perpetuando el ciclo de violencia en sus comunidades. La verdad es que las cosas inquietantes que ocurren en las prisiones infantiles tienen un profundo impacto en los jóvenes detenidos. Imagina estar atrapado en un lugar donde el caos y la violencia son la norma, donde todos tus movimientos están controlados y donde la esperanza parece un sueño lejano. Es una receta para la angustia mental y la desesperación. Los disturbios que instalan dentro de estas instituciones crean un ambiente de miedo y peligro constantes. Los jóvenes detenidos se ven obligados a presenciar y experimentar la violencia de forma habitual. El trauma que soportan puede tener efectos duraderos en su bienestar general. La ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático se convierten en sus compañeros constantes, atormentando cada uno de sus pensamientos y acciones. La falta de apoyo y comprensión del sistema no hace sino agravar sus problemas de salud mental. A menudo se les tacha de alborotadores o delincuentes, lo que estigmatiza aún más su ya frágil estado mental. El aislamiento y el abandono que sienten pueden sumirlos aún más en una espiral de desesperación. La autolesión y, en casos extremos, el suicidio también se convierten en mecanismos de supervivencia para algunos de estos jóvenes detenidos. Las emociones abrumadoras que experimentan, combinadas con el sentimiento de impotencia, pueden llevarles a infligirse daño a sí mismos como una forma de recuperar el control sobre sus propios cuerpos y emociones, o de liberarse del sistema. Es una manifestación desgarradora del profundo dolor que llevan dentro. El limitado acceso a los servicios de salud mental dentro de estas instituciones no hace sino agravar la tragedia. Muchos de estos jóvenes necesitan desesperadamente ayuda profesional para afrontar las complejas emociones que les embargan. Sin embargo, los recursos y el apoyo necesarios para su curación son a menudo inexistentes o inadecuados. Es importante recordar que estos jóvenes detenidos siguen siendo niños. Sus mentes aún se están desarrollando y el trauma que experimentan puede tener consecuencias a largo plazo. Sin una intervención y un apoyo adecuados, corren el riesgo de arrastrar las cicatrices de su estancia en prisiones infantiles hasta bien entrada la edad adulta. El impacto en sus perspectivas de futuro también es significativo. El estigma asociado a haber sido encarcelado de niño puede perseguirles durante el resto de su vida. Se convierte en una barrera adicional para su reintegración en la sociedad, dificultándoles la búsqueda de empleo, la educación y el establecimiento de relaciones significativas. El ciclo del encarcelamiento se hace difícil de romper, atrapándoles en un ciclo de desesperación. Al llegar al final de este impactante viaje, debemos recordar que las historias que hemos escuchado no son solo titulares o estadísticas. Son experiencias vividas por jóvenes que merecen nuestra atención y apoyo. Los retos a los que se enfrentan los jóvenes detenidos en prisiones infantiles son profundamente inquietantes, desde el sentimiento de no ser escuchados y maltratados,
hasta el impacto en su bienestar físico y mental. El sistema está fallando a estos niños, dejándolos atrapados en un ciclo de desesperación y desesperanza, y esta lista de sucesos perturbadores solo analiza una fracción del horror que ocurre detrás de los muros de estas prisiones. Todos los niños merecen ser escuchados, tratados con dignidad y tener una oportunidad de redención, independientemente de su condición de reclusos. Este video sobre las cosas inquietantes que ocurren en las prisiones infantiles nos da una idea de cómo podemos abogar por la rehabilitación, el apoyo y el bienestar de estos jóvenes. Para ver más vídeos interesantes como este, haced clic en las tarjetas que aparecen en vuestras pantallas y os espero.